Yo soy Blair Gordon. Yo seré animador para la conferencia de hoy. Mi compañía es Industrial Swine Systems. Yo soy concesionario gestal en Ontario, al oeste de Quebec, en Canadá. Hoy la conferencia es sobre la mortalidad de las cerdas. Nuestro conferenciante es el Dr. Carlos Piñeiro. Nuestro programa para hoy es en dos partes. Primera parte, la presentación de unos 30 minutos. La segunda parte, un panel de discusión. Les invitamos a hacer preguntas en el chat. Las preguntas serán respondidas por el conferenciante o por los panelistas. Antes de presentar al conferenciante, quisiera agradecer a nuestro patrocinador de la conferencia, Demeter y Nutrición Athena. Gracias a ambos patrocinadores. Ahora vamos con la conferencia. Carlos Piñeiro es veterinario, trabaja en una granja de investigación porcina en Segovia, España, desde 18 años. Ha sido director de PigCham Pro Europa. Se especializa en sistemas de información, producción y salud animal. Carlos también hace investigación en granjas comerciales acerca de la producción, alimentación, salud, manejo, bienestar y ambiente. El doctor Piñeiro es experto en gestión de datos, análisis de productividad y salud. Lo que él quiere hacer es juntar la ciencia con la utilización juiciosa de los datos. También él está en diferentes proyectos nacionales e internacionales. Es responsable de diferentes artículos científicos, más de 100 artículos en conferencias especializadas. También ha trabajado en varios ámbitos: salud, ciencias, etcétera. Vamos a dar la palabra a nuestro invitado, el doctor Carlos Piñeiro. Muchas gracias por esta presentación. Es un placer estar aquí con ustedes hoy para hablar de unas de las preocupaciones que tenemos en la industria, y voy a entonces tratar de compartir mi experiencia, compartiendo unos datos que nos ayuden a mejor comprender cómo enfrentar estos retos, esta preocupación. Bueno, podemos ver aquí, y durante unos 30 minutos vamos a examinar qué es este problema importante, cómo encontrar soluciones. Eso está basado en el hecho de que ahora las cerdas son diferentes, hay un impacto económico. Podemos ver cómo han sido cambiando las cosas, cuáles son los factores de riesgo. Y la pregunta la más importante: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver este problema? Pienso que no es una sorpresa. Ahora las cerdas son diferentes. Las cerdas son diferentes por diferentes razones. Inicialmente, son más grandes. Significa que tienen necesidades de mantenimiento diferentes y hacen una mayor producción. Entonces hay más necesidades a nivel del mantenimiento, de la alimentación. Tienen más lechones, son más pesados, hasta el destete. Entonces hay también una alimentación diferente, hay diferentes razas. Entonces hay una falta de energía en los alimentos. Es un riesgo. Hay que responder a las necesidades de los animales, pero hay una más alta variabilidad a nivel de rendimiento. A veces decimos hay que alimentar bien a las cerdas, pero ¿cuáles cerdas? ¿De qué raza? Hay diferentes tamaños, diferentes edades. No solamente hay diferencias entre las cerdas, pero también en cada finca es diferente. En cada producción hay una línea de alimentación diferente, y eso tiene un impacto importante. El tipo de instalación, el tipo de
mantenimiento, el ambiente. Hemos visto en las últimas décadas, han visto lo que ha pasado estas últimas décadas. Entonces, ahora hay que tener más de 30 lechones en las producciones. Antes crecían de 2 kilogramos, ahora crecen de 3 kilos por día. Entonces, hemos visto que los lechones, 80%, hace 30 años hasta ahora, hay diferencias, hay diferentes animales a nivel de la productividad. Eso también significa que hay algunos problemas. Hemos visto, y voy a darles datos, hemos visto que la mortalidad, el porcentaje de cerdas muertas, eutanizadas, ha cambiado. Hay diferentes artículos científicos publicados estos años. La tasa de reemplazo es mucho más alta, 50% hasta 60% en algunas producciones. Vemos que hay más variabilidad, no solamente porque hay lechones de tamaños diferentes, algunos tienen una viabilidad menor, tiene una enfermedad como una cabeza de delfín más bien, y entonces es un problema de desarrollo, una malformación. Hay unos números de días diferentes, entonces el número de días de no producción, vemos que el número de días de producción o de no producción cambia. Hay 7 días más de no producción. Es un impacto importante, más o menos $3 por día de costo para los productores. Entonces, ¿por qué mueren las cerdas? ¿Es algo que pasa por casualidad? ¿Qué pasa? ¿Solo se mueren y es todo? ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos está relacionado con los estresores en la finca. Hay diferentes definiciones de los estresores. Es una respuesta biológica que vemos en los animales individuales cuando hay una amenaza para la homeostasis. Eso puede tener consecuencias, a veces tiene impactos y eso entonces se llama un estrés. Hay impactos en el rendimiento, la salud, etc. Entonces la respuesta es comportamental. Uno puede escaparse o puede pelear. Hay una respuesta que implica diferentes sistemas, el sistema central, nervioso central, etc. Y esto es que hay una combinación. Entonces hay estresores, son animales sociales y es posible agrupar los animales, pero a veces uno no respeta la densidad de animales y esto puede ser un problema. Pueden haber enfermedades, hay unos estresores enormes que son bien descritos. También el transporte es un problema. La calidad del transporte puede afectar la respuesta de los animales, la respuesta fisiológica. Entonces, el parto es un estrés, los lechones son un estrés, algunas procedimientos, la castración, el corte de la cola es un estresor, son estresores. Hay un estrés fisiológico debido a la dominación de algunas cerdas, otras que son dominadas, la alimentación por los trabajadores que no lo hacen bien, etc. A veces porque la temperatura está muy alta, la humedad, etc. Humedad, todo eso genera una respuesta aguda y eso crea un impacto. Significa que si el animal no puede escaparse, hay consecuencias. Si hay una pérdida de algunos gramos de peso, se pierden gramos de peso, lleva a deficiencias, hay síntomas subclínicos. Si empeora la situación, empezamos a ver una baja del crecimiento, una mala alimentación, síntomas de que cuando el animal no puede
superarlo, esto lleva a la muerte o a la eutanasia. Entonces, a nivel económico, el impacto es fácil de entender para el valor del animal que baja, pero también hay una pérdida de oportunidad porque, claro, hay una oportunidad perdida de los beneficios de este animal que puede generar en la producción. Además, hay que mover las primerizas debido a riesgos y esto significa costo. Entonces, normalmente una cerda va a pagar su existencia durante su vida, pero entonces normalmente se habla de un beneficio de 15% de acuerdo a un estudio, pero cada vez que la mortalidad de 1% de cerdas aumenta, significa 22 centavos de dólares por lechones utilizado. Pero hay algo que me interesa mucho en este año, y eso viene de Jim Long, de un estudio, dice que esto va más allá. Eso es el costo de vacunación, el costo por camada, etcétera. Esto muestra que es un impacto más alto por cerda que lo que pensábamos antes debido a la mortalidad. Bueno, entonces, esto es algo que es real, está sucediendo. Estos últimos años hemos hecho un análisis con una base de datos de clientes con los cuales trabajamos con 500,000 cerdas. Hemos visto que algo ha cambiado ya, ha cambiado de manera significativa, no porque vemos que está subiendo, pero hay unos impactos significativos importantes de esta alza de mortalidad. Además, es un impacto. Las cerdas no están muriendo de la misma manera cada mes. Estos son datos europeos. Hay mortalidad más fuerte cuando hace más calor. Vemos mortalidad más baja en los meses más fríos, pero generalmente no está claro. No sabemos exactamente cómo explicarlo. Es algo muy similar de lo que hemos visto en otros estudios en Estados Unidos, USA Across, SMS, otro estudio que es el mismo periodo que puede doblar la mortalidad, el porcentaje de mortalidad de 5.8% hasta más de 10% de acuerdo a el periodo del año. Si se aplican diferentes técnicas, esto nos muestra que esto va a continuar a suceder si no hacemos nada. Podemos hacer algo, porque si no va a continuar a aumentar la mortalidad. Bueno, entonces una comparación entre diferentes producciones en España y en los Estados Unidos. Hemos juntado los datos, hemos hecho un análisis. Si hay algo en estos datos que nos permita entender mejor lo que pasa. Hemos visto que el porcentaje de mortalidad en España es más baja, de 3 puntos, que en Estados Unidos. El porcentaje de cerdas, 7 puntos de diferencia con los Estados Unidos, con 0.7 de paridad dadas al avatar, con 9 más días de producción, lo que significa, considerando $3, $27 en Estados Unidos para cada una, y además de esto es posible producir un lechón más. 0.8 lechones representa esto. Estos sistemas no son totalmente representativos, pero podemos interpretar datos. Vemos aquí el 3% de diferencia, este 0.8 lechón adicional, 25% más. Entonces, funciona bien. Basándonos en esto, lo que queremos entender
es qué hacer. Hemos empezado a trabajar con datos, con clientes para ver cuáles son los factores que afectan más la paridad, al rendimiento productivo del grupo, de la cerda y de cuánto. Queremos tener datos cuantitativos. Hemos hecho un estudio con diferentes producciones, fincas con más de 500,000 animales. Lo hemos juntado todo esto para entenderlo mejor. Hemos descubierto algunos factores de riesgo que explican la situación. Primero, hemos descubierto que las cerdas mueren más en algunos momentos. Es durante la lactación y durante el parto. Pueden ver aquí el riesgo de mortalidad. Aquí las semanas antes o después del parto. Pueden ver que aquí el riesgo de mortalidad es 2% durante la gestación, pero aumenta la semana antes el parto y después es 4 veces, 5 veces más hasta el fin de la lactancia o lactación. Después luego baja otra vez. Vemos que realmente hay un periodo donde hay más probabilidad de mortalidad. Acerca de la paridad, hemos visto que hay algo que está más pronunciado en la lactancia, pero en la gestación hay una forma de curva en U. Las más jóvenes y las más viejas cerdas mueren más. Lo mismo en la lactancia. Hay una curva en forma de U en la mortalidad. Está relacionado también con el rendimiento del grupo. Parece que cuando un grupo no tiene buen rendimiento, el riesgo de mortalidad es más alto. Cuando pensamos en esto, es algo lógico porque si hay un rendimiento bajo, es que no se han ocupado bien de la salud, de la nutrición, de diferentes aspectos que van a influenciar el rendimiento y la mortalidad. Es posible cuantificar que el riesgo es de 50 a 60% más alto comparativamente a un grupo de rendimiento normal. Ven aquí el efecto. Aquí podemos ver esto que es para cada paridad. Vemos la diferencia, es la probabilidad de sobrevivencia o de muerte de las primerizas, en este caso. 0 quiere decir que van a morir, 1 van a sobrevivir. Las semanas después de la copulación, como baja la probabilidad, y está más baja en los grupos de bajo rendimiento. Entonces hay un efecto en relación con esto y ya lo he dicho que cuando está caliente el ambiente en verano, si dividimos esto en trimestres, el año dividido en trimestres, el riesgo de mortalidad es durante el trimestre cuando la temperatura es más baja. Aquí tienen el año, tienen la mortalidad. Hay una relación entre la mortalidad y los meses del año, los trimestres del año. Queremos ir un paso más allá. Últimamente hemos publicado este artículo en el Journal of Clinical Sciences. Hemos juntado los datos en comparación con los datos meteorológicos. Aquí tenemos los datos de cada producción juntado con los datos de estaciones meteorológicas para ver cuál es el impacto. Hemos querido cuantificar lo que pasa debido a la temperatura con todos los KPIs, los indicadores de rendimiento, prolificidad, parto, etcétera. Hemos visto varias cosas interesantes. Claro, la temperatura afecta la mortalidad de manera bastante importante. Claro, hay una relación con el número de semanas. Las primerizas son las más sensibles. Es lo que hemos visto antes. Las más jóvenes mueren más y tenemos que encontrar un punto de corte
porque esto nos presenta unos impactos prácticos. No es esto algo puramente intelectual. Queremos dar algo muy práctico para los productores. Hemos visto una regresión logística. A veces podemos predecir algunas cosas. Por ejemplo, el intervalo desde el TT hasta la mortalidad, y este efecto está basado sobre la temperatura máxima diaria, cómo afecta a los KPIs. Aquí tenemos el parto. Ven que el comportamiento es muy diferente para las cerdas más viejas o para las cerdas jóvenes. Y ven aquí, van aquí las curvas bajando. Esto ha sido una sorpresa porque los nacidos muertos están relacionados con la muerte en cualquier paridad. Hemos visto que cuando no hay nacidos muertos, hasta 2 nacidos muertos, esto no aumenta mucho el riesgo de mortalidad durante la vida de la cerda. Esto pasa para cualquier paridad que hemos visto. Hay algo que está pasando para cerdas de diferentes paridades, pero cuando vemos que hay 3 o más lechones, el riesgo de mortalidad se multiplica casi por 2.5 o 3, depende de la paridad. ¿Por qué? Inicialmente no estábamos seguros, pero cuando hay un nacido muerto, significa que ha habido un parto difícil, a veces una infección, a veces otra cosa, algo que puede llevar a problemas más tarde. Es algo que está conectado con la probabilidad de mortalidad de la cerda más tarde. Entonces, ¿qué hemos encontrado en una cerda que se ha muerto o que ha tenido que ser eutanasiada? No hay muchos estudios. Aquí tenemos un estudio. A mí me gusta este estudio de Finlandia de 2018. Es interesante porque los autores dicen que no hay protocolo estándar para tratar de esto. Han examinado 15 producciones, 65 cerdas, han encontrado las razones primarias y secundarias. Las razones primarias explican la causa de la muerte. La razón secundaria es algo que está conectado, pero no es la causa de la mortalidad. Además de esto, de los descubrimientos patológicos, también han pedido a los productores: ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué se ha muerto la cerda? ¿Qué pasó antes de la muerte? Y los resultados son interesantes, vamos a verlo más tarde. Pero el estudio describe lo que está relacionado con problemas en las primerizas o las cerdas viejas. Entonces, hay diferentes enfermedades, hasta 50% está relacionado con esto. Hablamos de problemas motores, algo muy interesante. Entonces, hay enfermedades del aparato locomotor, pero 91% de los casos presentan una lesión en diferentes lugares del cuerpo. Eso nos dice que hay muchas dificultades a nivel de lesiones en el cuerpo de las cerdas cuando se hace un estudio. También puede haber otros tipos de lesiones que no podemos, que generalmente no llevan a la muerte, pero que existen, que están presentes. Y lo que es muy sorprendente, para mí esto ha sido un descubrimiento, es que el 71% de los problemas están relacionados a unas enfermedades dentales. Por ejemplo, muestran también la osteocondrosis. Esto es una necropsia. La primera cosa que podemos ver aquí, cuando lo hacemos, yo pensé que había hecho un error con el bisturí. Yo lo he hecho esto. No. Esto es un caso de osteocondrosis severa, basándose en este artículo. 2/3 de las
mortalidades presentan este tipo de lesiones. Hay también otras lesiones, pero son menos importantes comparando a esto. Otra cosa, cuando se hace la necropsia, tenemos que examinarlo esto más. Si aceptamos que 70% de las cerdas tienen problemas dentales, de los dientes de diferentes tipos, fracturas, hasta 25%, hay más con la edad. También hay enfermedad periodontal, 26%, gingivitis, etc. Esto son situaciones dolorosas. Puede llevar a una mala alimentación, una baja ingesta. A veces no entendemos por qué no come esta cerda. Hay que tener en cuenta esto, aunque no se pueda hacer mucho. Otra cosa es la cojera. La cojera está en la literatura. Los veterinarios discuten de esto. Esto puede llevar a una baja retención y a la muerte. Sobre todo la osteocondrosis a diferentes grados, sobre todo en las patas delanteras o traseras y sobre todo en los hombros. Muchos piensan que la artritis es la razón principal. No, tenemos que pensar en esto, tener cuidado, porque el porcentaje más alto está relacionado con esto. Y es un poco como un círculo vicioso. Cuando hay cojera, hay una ingesta más baja, hay una mala movilidad, más estrés, hay pérdida de peso, úlceras de la espalda, de los hombros, más medicamentos utilizados, mala fertilidad, etc. Es un ciclo. Entonces, podemos empezar a algún lugar, ir hacia otro lugar, pero finalmente esto aumenta el riesgo de matanza o de muerte, mortalidad. Cuando hablamos de cojera, hablamos de manera general. Hay diferentes tipos de cojera, diferentes razones que pueden llevar a la cojera. En las cerdas, la osteocondrosis, lesiones. Entonces hay laminitis, hay muchas razones, hay las infecciones, todo esto lleva a la cojera y todo esto existe. Grietas en las pezuñas, grieta en la suela del talón, lesiones de líneas blancas, etc. Todo esto nos dice cuál es el problema. Entonces, ¿cuál es el impacto de la cojera? Es muy alto. Otra revisión de la literatura con 500,000 animales. Entonces, se habla aquí de cojera. Vemos que la paridad, cuando se quitan los animales, más bajo, 3.4 el número de lechones 41 versus 60 y algo, el número de lechones durante la vida. Si vemos el promedio comparativamente a la paridad, hay el intervalo entre el destete y la primera cubrición es más alto, número de lechones nacidos vivos, más nacidos muertos. Esto es el impacto de lo que vemos. Vemos una cerda coja. Es lo que decimos, es una cerda coja, pero está conectado con muchos más impactos. A veces no podemos decir es una cerda coja cuando ha habido una eutanasia, pero a veces hay menos ovocitos, menos folículos, pero todo esto va a hacer bajar la producción. Entonces, sabemos que perdemos muchos lechones debido a todo esto, a todos estos datos. Esto está no suficientemente tenido en cuenta. Ahora, para la eutanasia, esto está agrupado entre el destete y la inseminación. Parece que esperamos para el destete y la edad importa. Entonces, claro, podemos matar o eutanasiar la cerda. La condición corporal es menos buena
comparativamente a una muerte espontánea, y lo que se observa a nivel veterinario en este artículo finlandés hablan de cojera, incapacidad de ponerse de pie y inapetencia. Esto puede ser relacionado al dolor, relativamente al problema dental o otra cosa. Y lo interesante es que más de la mitad de las situaciones no se ha podido determinar la causa. El 50% de los casos hacemos un buen diagnóstico, pero a menudo no podemos saberlo, a menudo no tenemos el buen diagnóstico, no sabemos qué pasa. Ahora quiero hablarles de un estresor, que es la gestación. El periodo de gestación no debería ser un periodo de estrés. A menudo entiendo que a muchas personas no les gustan estos sistemas de alimentación electrónicos. No es la mejor opción. Quisiera mostrarles un video muy corto que muestra el tipo de estrés debido al sistema de alimentación utilizado. Si es un sistema electrónico, no es el buen sistema o a veces no está bien diseñado. Entonces no voy a hablar. Quisiera que puedan escuchar y no solo ver las cerdas. Escuchen, por favor. Pueden ver que los animales están gritando, están mordiendo, se están peleando para los alimentos. Es lo que tenemos ahora en nuestras fincas, en nuestras producciones. Y lo que ven aquí ven la evolución de la mortalidad con el tiempo y hemos cambiado luego teniendo grupos más pequeños, mejor mantenidos, y hemos decidido de utilizar el sistema gestal. Vemos aquí el indicador de mortalidad que está bajando de un promedio de 15-14%, bajando hasta 7-8%, lo que tenemos ahora. Entonces hay que evitar los estresores, factores estresantes en la fase de gestación, que tiene que haber poco estrés. Una finca de gestación tiene que ser una finca silenciosa y no es solo aquí algo que estamos imaginando. Aquí tenemos un artículo del estado de Ohio publicado en el 2018. Han evaluado unos grupos pequeños, han utilizado otra vez el sistema de alimentación gestal y han podido descubrir un impacto negativo a nivel de la productividad de la camada debido a la utilización de los sistemas de alimentación electrónicos que crean estrés. Claro, y lo dicen claramente, las agresiones son menos numerosas, el promedio de mordeduras cambia durante la gestación, etcétera. Es algo que podemos verlo muy claramente. Finalmente, el periodo de lactación o de lactancia es el periodo más difícil. Es un estrés metabólico porque los lechones crecen de 3 kilos por día. Eso es 3 veces el crecimiento para una producción de matanza. Puede ser 1 kilo por día, pero si una cerda genera 3 kilos por día a nivel de producción lechera, entonces es muy difícil, 70 hasta 80% en condiciones óptimas, pero una cerda durante 21 días en Estados Unidos y en Canadá, hasta 25, 26, 28 días en Europa, va a generar 30 a 40% del peso corporal durante una sola lactación o lactancia. Entonces hay que dar los buenos nutrientes, lisina, calcio, fósforo, para que esto se transforme en kilos de carne por día. Si no podemos hacerlo bien, es algo que va a generar problemas. Por ejemplo, este tipo de úlceros
si el sistema no está bien adaptado, si no está bien escogido, no está bien mantenido, si es algo manual y no saben cómo hacerlo, vamos a encontrar estos problemas y es muy importante. Es interesante porque la compañía Dan Brett en Estados Unidos dice que las cerdas tienen que alimentarse de esta manera para las paridades, pero hace unos 20 años han publicado un artículo científico muy interesante en Japón. Las cerdas comen de 6 maneras diferentes durante la lactación. Esta es la manera común, de acuerdo a la teoría en los documentos, pero lo interesante es que este profesor japonés escribe que 2 de estos tramos tendrán un impacto subsecuente en el ciclo, cuando hay un intervalo más grande entre el destete hasta más tarde, quiere decir que cada cerda va a comer de manera diferente. Es algo que no es tan directo como quisiéramos verlo. Cuando examinamos algunos de los sistemas que existen en el mercado, como el sistema Gestal Solo, un sistema de alimentación que es un sistema estupendo, vemos que este profesor tenía razón hace muchos años. Vemos que la cerda va a mantener el peso en azul cuando come. Come correctamente, etcétera. Vemos diferentes colores. Esto es una situación buena. Arriba, un problema con la mamitis. Cuando hay agalaxia, ven que sube y baja a nivel de la alimentación. Pueden haber también reacciones a la vacunación. Eso también está relacionado con el tamaño y el número de folículos que son generados para el ciclo diferente o siguiente. Vemos aquí que hay más, son más grandes los folículos y aquí hay menos folículos, son más pequeños cuando la cerda no come la buena alimentación o cuando es una alimentación mala. En resumen, este es un problema mundial que está creciendo. No importa que si usted está en Europa, en Asia, en Estados Unidos, no importa. Es una pérdida directa para los productores. Hay muchas cosas que explican la calidad de la producción. Hay consecuencias, hay impactos. Eso depende de los estresores. Lo que tenemos que hacer es evitar los estresores, los elementos estresantes, utilizando una alimentación con pajas que podrá dar la alimentación a los animales. Ese tipo de sistemas pueden realmente ayudar, o si podemos conseguir esto aquí, vemos que son los meses más calientes. Si podemos evitar esos estresores, hay que utilizar una mejor ventilación para los animales más sensibles cuando hace mucho calor, sobre todo para las cerdas más ancianas. En las fincas de poco rendimiento, cuando hay más nacidos muertos, hay que tener cuidado, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que anticipar, concentrarse en los factores de riesgo, tener cuidado con las salas de parto, lo hemos visto, donde hay más estrés para los animales. Hay que examinar la temperatura, el entorno, el número de nacidos muertos. Hay que ver cuáles son los animales con riesgo más alto. Hay que tener cuidado con todo esto. Hay que tener cuidado con el periodo antes de la copulación. La nutrición es muy importante con los buenos microminerales. Nunca hay que dar los alimentos para crecimiento hasta el acabo. Es muy importante de mantener unos documentos de los problemas, de la edad de los animales, etcétera. Pero generalmente hay que bajar el número de estresores. Hay que permitir lograr un ambiente que va a ser mejor para la salud de los animales. A nivel de las proteínas, de la alimentación,
Si usted no tiene cuidado con el ambiente para los animales, hay más estresores, entonces usted está botando dinero por la ventana, aunque usted esté dando los mejores alimentos. Y hay que implicar a todos los miembros del personal, a todos los trabajadores. Tenemos que mejor entender los animales, tenemos que formar a la gente. Tienen que entender cuando un animal tiene miedo, cuando un animal está sufriendo, etcétera. Si no entendemos la condición de los animales, tenemos que entender mejor a los animales, tenemos que darles mejores cuidados para obtener una mejor producción y tenemos que ser más eficaces para la competencia. En Europa existen los estándares los más altos para el bienestar animal, para las cerdas. Ahora podemos producir mejor con estos nuevos sistemas que son comprobados. Realmente podemos cambiar los resultados sin tener más problemas o menos problemas. Muchas gracias por su atención. Espero que estos datos puedan ser útiles para ustedes, para mejor entender este problema, para poder controlarlo y mejorar la eficacia de la producción de nuestras fincas, de nuestras producciones. Once again, everyone, thank you for attending this Owl Mortality Program. Gracias por su participación en esta cumbre. Yo soy Blair Gordon. Yo seré el animador para la discusión de los panelistas. Primero, quisiera agradecer a nuestros patrocinadores, Demeter y Nutrition Athena. Gracias. Gracias por su apoyo. Ahora quisiera invitar a todos los participantes. Por favor, manden preguntas a los panelistas. Si quieren hacer la pregunta directamente a una persona, escriban el nombre de la persona. Utilicen la función QIA para preguntas y no la ventana del chat. Primero, para empezar, quisiera yo hacer una pregunta para los panelistas. No sé quién quiera responder. No duden en responder. Entonces, si yo pregunto a los nutricionistas como Dan, ¿cuál es el costo de la conversión de alimentos? Esa es mi pregunta. ¿Qué es una reducción de 1% de mortalidad? ¿Qué representa en términos de costos una reducción de mortalidad de 1%? No es fácil hacer cálculos para determinar el costo en dólares. Tenemos datos de SMS, como Carlos lo ha dicho. Cuando hemos hecho el cálculo, hemos llegado a un número muy parecido. Hablamos de $25,000 para estas fincas. 40 centavos por animal. Si hacen el cálculo, claro, no podemos incluir todos los costes, pero a veces hay fincas de rendimiento más bajo. Es debido a hay factores confundentes, pero por lo menos 40, 50 centavos por animal significa $25,000, $30,000 de costo debido a la mortalidad por producción. Eso puede volverse una cifra muy alta. Para los empleados también es difícil cada vez ocuparse de la mortalidad. No solo es el costo para la producción. Quisiera hacer un comentario sobre esto. El porcentaje de mortalidad para eutanasia es la parte que se ve en el iceberg, pero cuando vemos una finca que tiene mortalidad, hay un aspecto, una situación donde pierden animales, pierden producción. Es algo difícil en cuantificar. A veces hay una productividad baja
que es algo mucho más importante para considerarlo todo. Claro, la mortalidad es un buen indicador de otros problemas que no estamos manteniendo bien la producción. Sí, hay la mortalidad, pero lo más importante es lo que no se ve, los problemas que existen en la producción. Sí. Disculpen, el sonido no está muy bueno. Para la producción, el intérprete se disculpa, pero el sonido está malo. El sonido está mal. El sonido es muy malo. No podemos entender la panelista. Thanks very much. Muchas gracias. Disculpen. Pienso que todos conocen ya a Carlos, pero voy a pedir a los panelistas que se presenten un poquito para los participantes. Vamos a empezar con las señoras. Karin, claro, sí. Soy Karin Talbot de la Universidad de Montreal. Trabajo sobre todo en la producción animal para una compañía. Yo me ocupo de los aspectos veterinarios en Canadá y también en Estados Unidos para 100,000 cerdas. Hay diferentes tamaños de producciones, hay diferentes líneas genéticas y, claro, hay un personal. Entonces, la mortalidad es algo importante para los veterinarios. Hay que entender por qué existe tanta variación a nivel de la mortalidad. Bien. Martin. Yo soy Martin Bonneau. Soy trabajo en los servicios veterinarios de Meter. Trabajamos en las producciones desde 10 años. Empecé mi práctica con mi socio Alain Mercier y hoy nuestro grupo tiene 15 veterinarios en Canadá y nos ocupamos de 1/3 de los animales en esta región. Dan Bussière de Quebec. Estoy con el grupo Ceres. Hemos empezado en 2004-2005. He hecho mucha investigación en las producciones. Nos ocupamos de la alimentación de millones de animales en Canadá. También trabajamos con un grupo chino, como Karin ha dicho y Martin. Pensamos que la mortalidad es un problema que aumenta. Es una preocupación para nosotros. Entonces, es muy interesante poder discutirlo esto con este grupo de panelistas. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con una pregunta de Amanda para el grupo. ¿Qué piensan? ¿Por qué las primerizas son más afectadas por el calor? ¿Es posible que las cerdas jóvenes ya no comen debido al estrés térmico? ¿No tienen las reservas corporales para compensar? ¿Qué pasa con las más jóvenes? ¿Puedo empezar? Es interesante. Hay dos momentos importantes o dos grupos importantes: los animales jóvenes, los animales viejos. Hay estresores que subestimamos. Pensamos que las cerdas jóvenes deberían morirse menos, pero significa que hay algo que hacemos mal. Quizás no respondemos bien a sus necesidades nutricionales. Cuando hay diferentes capas de estrés, esto lleva a problemas. Las primerizas a veces es como un agujero negro. No sabemos casi nada sobre las primerizas. En muchas fincas no hay datos sobre las primerizas. A veces es muy difícil hacerlo. Entonces, podemos decir que es muy importante
esto, pero tenemos muy pocos datos sobre los animales jóvenes. Es posible que ambos aspectos quisiera subrayar la nutrición, no solamente los nutrientes. A veces vemos algunas fincas que van a alimentar las primerizas con alimentación para los animales más viejos, los animales de matanza. Eso no es aceptable a nivel de la calidad de los minerales. Hemos visto que hay muchos problemas articularios más tarde en la vida, pero es algo que es muy difícil. Lo he visto a menudo. Un productor me dice, a veces yo no sé cuánto está comiendo este animal joven. No tenemos datos. Debe ser una subestimación de los estresores. Entonces, hay que tener cuidado y examinarlo esto más. Necesitamos datos sobre los animales jóvenes. Gracias. Estoy de acuerdo. A veces pensamos que todo va bien con los animales jóvenes, pero son más sensibles al estrés. Su reserva corporal podría ser más pequeña y tenemos que cuidar más las primerizas. También el mantenimiento de los animales es muy importante, la calidad del mantenimiento. Sí. ¿Algo más? Sí. Como Dan lo ha dicho, hay una razón que explica la mortalidad, porque son más afectadas las primerizas. A veces pensamos que el animal ya está maduro, pero no. A veces no estimamos suficientemente el impacto. Quizás son animales menores, pero hay varios aspectos que pueden afectar a las primerizas. Sí. Bueno, una pregunta. Parece que el factor principal, una pregunta para Martin, pienso aquí, pero todos pueden responder. Parece que el factor principal de selección para las compañías genéticas ha sido el número de nacidos vivientes. ¿Hay una diferencia entre las razas cuando hablamos de las pérdidas o muertes? Buena pregunta. Lo más importante, o un aspecto importante, Carlos habló de los nacidos muertos indirectamente, también la calidad del mantenimiento en el parto, asegurándose que la gente haga un buen trabajo para un mejor parto para las cerdas, porque a veces los animales comen más rápido tras el parto. A nivel genético, puedo decir que es difícil decir, pero claro, hay cerdas que van a producir más lechones que otras, pero a nivel de la mortalidad, las mejores productoras, los grupos que producen más tienen menos mortalidad, generalmente más alta la productividad de la finca, más baja la mortalidad. Entonces, eso nos indica que estas cerdas que producen más, hay que darles más cuidados. Si uno cuida esos animales, si los trabajadores pueden reconocer los problemas anticipadamente, es un beneficio importante. Falta de información sobre la cojera. No reconocemos esto suficientemente y no lo tratamos de manera temprana. Esto lleva a problemas más importantes. Pienso que la mortalidad es más importante que el aspecto genético. Sí, hemos hablado últimamente de línea genética. Puede ser importante, pero como Martin lo ha dicho, si hay es posible tener una mortalidad alta, no importa la línea genética cuando el mantenimiento es malo, cuando el entorno es malo. Entonces, hay algunas compañías genéticas que indican algunos riesgos más importantes, pero hemos visto que la mortalidad está aumentando
en todas las producciones han tratado de mejorar la genética y esto ha llevado a otros problemas. Al mismo tiempo tenemos mejor rendimiento. Entonces, por un lado, tenemos más dificultades, por otro lado, tenemos beneficios. Hay que entonces estar en el medio. Esto podría ser verdad, pero la mortalidad está en todos lugares, entonces hay que tener cuidado. Sí. Marta, otra observación, cuando examinamos las instalaciones, las fincas, hay más presencia, más experiencia en estas instalaciones y hay entonces mejores rendimientos, menos mortalidad. Entonces tenemos que volver a lo básico, asegurándonos que la capacitación de los trabajadores sea mejor para mejor reconocer a los estresores. Sí, es lógico. Claro, estoy de acuerdo con esto. Los trabajadores son muy importantes. La teoría es la teoría, pero en práctica, ¿qué pasa? También no quiero olvidar esto. Hemos introducido en los análisis que hemos hecho, siempre indicamos la línea genética, la raza, pero no hay muchas pautas. Significa que el efecto es básicamente el mismo. Bueno, ¿cuál es el tamaño del efecto? Pero generalmente el comportamiento no es muy diferente que sea PIC o otra cosa. El efecto es el mismo, puede ser más fuerte o no, pero las razas son diferentes, pero no tan diferentes para definir un protocolo diferente de una raza a otra, que es una buena noticia. Si fuera el contrario, sería imposible de mantener. Sí. ¿Marta? Sí. ¿Quisieras agregar algo? No, está bien. Bueno, tenemos una pregunta de Jared. Pregunta, ¿qué piensan? ¿Dónde empezar en los experimentos para explorar esto de manera más separada, que sea cojera, alimentación, etcétera? Bueno, esta pregunta lleva a 10 otras preguntas. Lo que me entusiasma es que ahora tenemos nuevas herramientas que nos permiten de tener investigaciones aplicadas que son más eficaces. Antes, si uno quería hacer un estudio en una producción, era muy complicado y muy difícil. Ahora tenemos herramientas excelentes y si hacemos el buen seguimiento, podemos hacer investigación en las producciones. Entonces podemos hacerlo más rápidamente que antes. Necesitamos esta combinación de conocimientos clásicos con el entendimiento de las producciones y con la utilización de estos nuevos equipos y una alimentación electrónica es una oportunidad para comprender mejor a los animales. Claro, hay que capacitar a los trabajadores, ocuparse de los animales, pero a veces no entendemos bien cómo las cerdas se alimentan. Por eso me gusta lo que ha dicho Bruno Silva en Brasil. La diferencia entre cómo se alimenta una cerda, si puede escoger en lactación o en gestación, cómo las alimentamos. Cuando lo hacemos al inicio del día, a fines del día, hay diferentes estresores, el ruido en el ambiente, en conexión con la mortalidad. Esto podemos entenderlo mejor que nunca en los próximos años con los conocimientos clásicos, con estos nuevos equipos de alimentación también que están en el mercado. Sí, bien, un comentario. La investigación con las cerdas es difícil y para la mortalidad también es difícil.
Si queremos comparar el laboratorio con la producción, es difícil. Primero hay que recaudar datos, como Carlos lo ha dicho, cuáles son los factores conectados con la mortalidad. Luego podemos hacer la investigación sobre esos factores. Para los nacidos muertos, sabemos que esto puede ayudar a reducir la mortalidad. Si podemos hacer también una investigación sobre esto, que sea la cojera, sabemos que reduce la mortalidad. No solo la mortalidad, pero también los factores, recaudar datos y hacer investigación sobre esos factores. Carlos lo ha dicho, ahora tenemos la tecnología para hacer mejor y más rápido y podemos hacer la investigación, pero hacer una investigación global sobre la mortalidad es difícil. Hay que encontrar los factores y luego hacer investigación sobre los factores. Hay que recaudar datos de fincas importantes como Carles Loazo, como el proyecto importante en Estados Unidos. Todo eso es importante. Gracias. Ahora tenemos otra pregunta de Jennifer Brown. ¿Cómo mejorar los datos cuando uno saca los animales? Bueno, tengo una respuesta directa. Tenemos que estandarizar. Si cada producción, si cada veterinario recauda datos a su manera, que sea una muerte, que sea algo desconocido, no sé, necesitamos 5 o 6 razones. Eso puede ser discutido por la Asociación de Veterinarios, así podemos estandarizar. Si no, va a ser casi imposible realmente entender qué pasa. Sí. ¿Alguien más? Sí, la estandarización. Sí, hemos tratado de estandarizarlo, pero luego hay la capacitación de los trabajadores. Si uno quiere hacer el seguimiento, monitorear 5 o 6 razones, hay que hacerlo a cada nivel de la producción. Y a veces hay más de una sola razón. Aún para los veterinarios no es fácil. Entonces, si podemos simplificarlo, capacitar a la gente acerca de estas razones y no indicar a menudo desconocida la razón, una razón desconocida, esto nos permitirá mejor entender la mortalidad. Sí. Bien. Una pregunta de Steve. Interesante sobre la influencia de los factores primarios y la enfermedad dental o periodontal. Bueno, no ha sido una sorpresa, pero casi, porque yo no pensaba que esto podría ser un problema en las cerdas, pero cuando vemos que 50% o más de las cerdas tienen diferentes niveles de lesiones, porque no lo he mencionado, pero parece que en las cerdas más viejas son más fracturas, en las jóvenes son sobre todo las lesiones de estrés, porque están mascando, están mordiendo cualquier objeto. Entonces hay dos cosas. Primero, es una situación muy difícil y probablemente que muchas cerdas, considerando las lesiones, cojera, los dolores, durante un periodo de tiempo. Luego, un estresor que puede llevar a un rendimiento menor. Entonces, es interesante, eso no lo sabíamos, pero estos animales están teniendo estos dolores durante un periodo de tiempo largo. Claro, para los dentistas, no tenemos dentistas para animales, es muy difícil, pero por lo menos podemos entender mejor estas situaciones si los animales están sufriendo o sufriendo demasiado. Sí. Blair, otra cosa que no quiero olvidarme
De acuerdo a un experimento, hay algunas situaciones que quisiera clarificar. Una pregunta que es clásica. He visto 3 o 4 preguntas acerca de esto. Los grupos, en grupo o en jaula, en celda, es una manera que es difícil de presentar la situación. Es algo muy diferente si uno decida agrupar a las cerdas o si uno utiliza grupos amplios de 60, 80 o 100 animales o un pequeño grupo. Es algo muy diferente. Entonces, hay que hablar de los grupos de animales. Si uno piensa pasar de celdas, jaulas a grupos, hay que evaluar bien los beneficios y las complejidades, el beneficio posible. Hay que elegir un sistema con poco estrés, pero sobre todo un sistema que nos da datos de calidad, porque si no, no vamos a entender las cerdas durante la gestación, por ejemplo. Entonces, que sea un grupo o una jaula, depende. Pienso que los datos son más importantes. Así yo lo entiendo. Gracias. Lo que hemos hecho, hay diferentes maneras de hacerlo. Hay una manera que puede costar menos si uno puede adaptar una finca, una producción. Pienso que el grupo tiene que ser mejor diseñado. Ahora nos hemos mejorado. Tenemos que tener un sistema de grupo bien diseñado, pero si el grupo está mal diseñado, no funciona. Pero tiene razón, no es solo el asunto de grupo. Hay que diseñar correctamente los grupos. En Europa, desde 15 años hemos hecho errores y hemos aprendido. Sí, es una pregunta. Tenemos que realmente examinar este asunto correctamente para tomar la buena decisión. Bien, una pregunta aquí del profesor Bruno Silva. Él le felicita, doctor. Dice, en los estudios, ¿ha hecho usted la correlación con las vitaminas, el calcio, etcétera, con los problemas físicos? Bueno, el estrés metabólico de la cerda a fines de la gestación y durante la lactación es muy alto, porque todo sucede muy rápidamente y a un nivel muy alto. Entonces, hay algunos indicadores, algunos que él mencionó, que nos pueden indicar las acciones inmediatas para evitar los impactos negativos futuros. En realidad, cuando un animal produce 35% de su peso corporal y esperemos que todo sea normal tras esto, cuando uno no se ocupa de los detalles, hay que ser muy optimista. Esta parte, mencionado por el doctor Silva, pienso que en los próximos años hay que tener cuidado con esto. Necesitamos aprender para no tener sorpresas, aprender sobre la situación metabólica de las cerdas en este periodo de gestación que es muy estresante. Sí, no conocemos bastante este aspecto, las vitaminas, los nutrientes, el nivel de vitamina D, etcétera. Los datos no son completos. Tenemos que aprender muchísimo. Estamos estudiando esto para tratar de entenderlo esto mejor, pero es algo muy complicado porque hay diferentes factores confundentes. Tenemos que hacer un mejor trabajo para entender el impacto de los minerales, las vitaminas, los nutrientes. No es algo nuevo, pero es algo complicado. Sí. Bueno, una pregunta de Jason, quizás para Karine y Marta.
¿Qué pasa con la condición física? ¿Cómo esto contribuye a la mortalidad en relación con los problemas dentales? Rajaduras en los dientes. Bueno, esto es algo nuevo para mí. Las enfermedades dentales o periodontales. Voy a empezar a examinarlo esto más. Hablamos de nutrición, de vitaminas. Es importante. Y los alimentos son hechos en grupo. Decimos, ella está en lactación, así alimentamos a los animales en lactación. Normalmente utilizamos unas curvas generales. Decimos, así comen las cerdas, pero depende qué quieren comer en un dado día. Y eso no lo tomamos en cuenta. También durante la gestación, solo damos una sola dieta, una sola alimentación durante todo el periodo de gestación, pero pueden haber cambios en ese periodo. Todo esto tiene un impacto en el cuerpo. Entonces no puedo responder directamente, no he hecho el vínculo, pero si hay dolor, el animal no va a comer. Entonces, pueden haber cuidados más individualizados. Entonces, estamos yendo lentamente hacia esta dirección para poder alimentar de manera más individual a los animales. También sabemos que una mala condición física tendrá más incidencia en prolapsus. Es algo, como Karin lo ha dicho, podemos hacer algo para prevenir estas malas condiciones corporales para reducir la mortalidad. Sí, lógico. Última pregunta y luego vamos a tener que terminar. Para todos, el número de lechones, el número total de lechones, ¿sería esto un mejor indicador para todo esto? Bueno, Carlos, él es el experto de los datos. El tamaño de la camada es importante. Si podemos mejorar la camada, claro, será mejor. A veces cuando queremos tener más lechones en la primera camada, esto puede afectar la longevidad. Entonces pienso que la productividad de lechones durante toda la vida del animal podría ser un buen indicador. Y si el animal no muere antes, no será matado. ¿Existe un buen sistema de datos? Porque no podemos realmente conocer el rendimiento y el valor económico si no tenemos buenos datos. Sí, quisiera... Bueno, generalmente sí, claro. Estoy de acuerdo, pero quisiera agregar algo. No solo es el número de lechones, pero el número de kilos producidos durante la vida. No solo son más kilos y más dólares. El rendimiento de los lechones más pesados tras el destete es más diferente cuando hay lechones de 5 kilos o lechones de 7 kilos. Y parece que esto no afecta mucho, no empeora mucho la productividad anual de las cerdas. Es algo que hemos visto en Europa porque hemos tenido que tener cuenta de los 28 días para el destete, pero la calidad del lechón es mejor, no solo a nivel de kilos, pero lo que podemos hacer más tarde con este lechón. Si me permiten de hacer un comentario, todas las otras preguntas en el chat, voy a responder a todas las preguntas más tarde. No quiero olvidarme nada. Y quisiera referirme a una pregunta, no quiero olvidarme esta pregunta muy importante. ¿Qué podemos hacer para las primerizas en grupos amplios? Las primerizas sufren. Esta es la ventaja de tener un grupo pequeño. En un grupo grande es muy difícil ocuparse de esto.
pero con un grupo pequeño podemos colocarlo en cualquier lugar. En nuestra finca tenemos un espacio de gestación pequeño para las primerizas. Con este sistema de grupos pequeños hay que considerarlo. Los grupos pequeños son más versátiles que el resto y esto está relacionado con esta pregunta, este comentario. Gracias, no quería olvidarme esto. Gracias por esto, Carlos. Lastimosamente, ya no tenemos más tiempo. Quisiera agradecer a Carlos. Gracias por su presentación, su ponencia excelente. Quiero agradecer a los panelistas, Dan, Martin, Karin, gracias. Y también quiero agradecer a nuestros patrocinadores Demeter y Nutrición Athena. Gracias, muy apreciado. Y para los participantes, la audiencia, por favor, conéctense con nuestro programa la semana próxima.